Capítulo 7. El hondero entusiasta. En la historia de América varios son los episodios en que la palabra de un hombre libre ha destruido a los tiranos. Este es el espectáculo glorioso de Juan Montalvo, el ático escritor del Ecuador que combatiera contra García Moreno. Artículos, discursos, el verbo armado fueron implacables contra el gran tirano. 4 discípulos de Montalvo mataron al tirano en 1875. Al saber la noticia, el rebelde escritor, autor de los 7 tratados, mientras sufría el destierro político, exclamó: «Mi pluma lo mató». Y auténticamente pudo exclamar: «Lo mató mi palabra», porque era rigurosamente verdadero. Pero los oradores, o que así se llaman, también pueden vender su primogenitura por un plato de lentejas. Los amos corrompen. El lujo pervierte a los hombres y los aleja del pueblo, como solía exclamar Emiliano Zapata. Y entonces se desvirtúa el poder mágico de la palabra y se vuelve eso, solamente eso. Palabras, palabras, palabras. Según la gráfica expresión de William Shakespeare en labios de Hamlet, malo es que todo se nos vaya en palabras. En cierto modo, el mundo está ya cansado de palabras. Hablar ha resultado un negocio fácil y lucrativo. Con hablar a nadie se compromete. No queda la palabra fija en el papel, ni hay firma que la sostenga y la vale para su cumplimiento. Son palabras al aire y el aire se lo lleva todo, hasta el orgullo que niega lo que ha dicho. Antes, ya lo hemos dicho, el hombre es esclavo de su palabra. Es palabra de rey, palabra de hombre, palabra empeñada, palabra que sólo concluirá su vigencia con la muerte de quien la lanzó para mantenerla a toda costa. Pero ahora tenemos miedo de las propias palabras. No hay que jurar nada, no sea que la palabra se levante para exigirnos su cumplimiento. El silencio, desde una cara de piedra, sin emociones, cara de juego de cartas, el silencio vale oro y salva la existencia del peligro. O bien, no hay que tomar los discursos demasiado en serio. Los oradores, por su culpa, por su grandísima culpa, han caído en desuso. Perdieron la estimación de los demás, bajaron las tarifas del afecto. Y es que la oratoria se convirtió en recurso de cortesanía, en una zalema, en una caravana. Así, llevada la oratoria a la categoría de propaganda y de publicidad, en fórmula de vasallaje, la oratoria se demeritó y malgastó su fama de defensora de los pobres y protectora de la justicia. Tiró por la borda sus blasones de caballería digna, desfacedora de entuertos, para preferir un oficio muy cercano teatralmente al papel que desempeñan los bufones. La masa calificó a estos oradorcillos como jilgueros, y, aunque en realidad no hay razones para comparar a tan lindas avecillas de tan lindo trino, lo que esto acusa es desprecio hacia quien falsificó la palabra y la hizo circular por manos villanas. Palabras sin columna vertebral, palabras de rodillas. Esto cambió el estilo. Los discursos aduladores, cortesanos, serviles, abandonaron sus preocupaciones de arte y se encerraron en discos, en piezas de rompecabezas que se unen en el momento oportuno y se recitan como obras de farándula. Los oradores imitaron a los jerarcas. Procuraron hablar inclusive con el tono de voz que empleaban sus dueños. Copiaron sus ademanes y, en cuanto a las tesis, solo tuvieron que servir como el eco que multiplica, aunque deforme, la voz original. El horizonte de la oratoria, como es lógico, se empequeñeció demasiado. Y no es que faltaran causas que defender, ni agravios que castigar, ni pobres que seguían clamando por una voz que los interpretara frente a los tiranos. Es que la palabra extravió los caminos del decoro y olvidó los usos de la vergüenza. El orador es un hombre íntegro que además tiene el privilegio del verbo. No puede prescindir de su personalidad como no debe prescindir de su hombría y, ante todo,
de su hombría de bien. ¿Cómo separar al orador del ejercicio de las nobles causas? Cuando el orador habla, los demás lo escuchan. Lo escuchan porque tienen confianza en él, porque están seguros de su reputación, del valor moral de su palabra. Es hombre de palabra, hombre que empeña su palabra cada vez que habla. No necesita aval, no firma letras de cambio, pertenece a la edad de oro de la hombría de bien en que la palabra es suficiente. Cada orador conserva fielmente su estilo, cabe decir, la autenticidad de su alma, pero todos sostienen un denominador común y es su solvencia moral. Da en el blanco la palabra cuando el orador es varón cabal, a largo o a corto plazo, pero la palabra da en el objetivo final. El orador es de alguna manera como David, un hondero entusiasta. Leyendo a Ralph Roeder, su estilo biográfico, El hombre del Renacimiento, en el capítulo dedicado a Savonarola, se encuentra este retrato del terrible orador apocalíptico que hizo estremecer a Lorenzo el Magnífico. La opinión es de Pico de la Mirandola. Nos dice: pónese a hablar y soy todo oídos. A través de su voz suave, voy bebiendo sus palabras precisas, sus frases nobles. Distingo los acentos, separo los periodos, me siento subyugado por sus armoniosas cadencias. Desarrolla su argumentación y quedo convencido. Trae a colación una anécdota oportuna y gana mi interés. Cambia el tono de la voz y quedo encantado. Dice cosas graciosas y sonrío. Me acosa con verdades profundas y me rindo a su poder. Mueve los afectos y lloro. Alza su voz en indignada cólera y tiemblo y quiero irme. Véase con qué énfasis, con qué sencillez y firmeza, Pico de la Mirandola, el erudito diletante del Renacimiento, legó a la posteridad un retrato tan parecido de Savonarola, el ascético predicador, que conmovió a Florencia y domeñó al más grande de los Medici. Sin embargo, Savonarola no alcanzó la victoria fácilmente. Sus primeros sermones constituyeron positivamente un fracaso. Pasaron muchos años sin que su voz adquiriera el dominio que más tarde reveló, sin que su acento se iluminara, ardiera su verbo, conmoviera con su gesto y con sus ademanes. Hasta que, después, tronaban sus discursos con la recia visión de los relámpagos y el hondo rebotar de montaña a montaña con que se expresan los profetas. El buen hondero sabe lo que quiere, conoce su blanco y apunta bien. Es cuestión de entusiasmo, pero también de práctica. Ha arrojado muchas piedras antes de la batalla decisiva. No falla, no puede fallar. Un orador frente a su auditorio, como frente a un monstruo de 1000 ojos, la imagen es de D'Annunzio en su novela El fuego, siente miedo antes de la primera palabra. Estallan los nervios. Es una confusión de temor y de dudas. Las ideas huyen. El temblor del cuerpo lo inhibe. Las manos pueden sudar. No se piensa, señor, no se piensa. ¿Qué se irá a decir? ¿Cómo principiar? ¿Cómo iniciar? Pero se balbucean las 2 primeras frases, apenas audible, y ya se ha verificado la transformación radical. El orador es hombre nuevo. Diríamos otro hombre, no es él el que está hablando. Fluyen los conceptos, hasta se dicen pensamientos que antes no se hubieran imaginado. Es el fenómeno creador en su apogeo. Brotan imágenes, comparaciones, anécdotas, brota lo que no se esperaba, lo imprevisto. La aventura de la inteligencia en plenitud. La elocuencia transmuta al individuo. He aquí otra cita de Ralph Roeder. Otra vez nos graba el retrato de Savonarola, y aunque ya sabemos que el género oratorio del profeta era místico, que su estilo se ajusta a su contenido, de todos modos, el retrato nos servirá para subrayar algunos elementos de la elocuencia en un orador que pudo cambiar los destinos de su pueblo. Nos dice: un hombre cuya voz hacía estremecer, cuyos gestos arrebataban y que los exaltaba y turbaba, provocando en ellos
una sensación desconocida. Por encima de la controversia retórica, de los temas objetivos y de las palabras impersonales, se erguía una exhortación apasionada que crispaba los nervios. La magra figura del púlpito semejaba un proscrito gritando, gesticulando, interrogando, abriéndose el corazón, desgarrándose el alma, en un esfuerzo supremo por volver a reunirse con la humanidad, y una vez que lo ha logrado, luchando, exhortándola, forzándola, para hacerla sentir con él, y la multitud respondía primero con un profundo silencio, luego con una marea de exclamaciones y suspiros, y finalmente con una ovación de murmullos. Y conste que el pueblo florentino, en esa feliz época, era un pueblo culto, de buen gusto y refinadas costumbres. Era un público erudito y sabio, puesto que estaba acostumbrado al trato con magníficos oradores y con predicadores excelentes. Pero saltemos los años, muchos años. Brinquemos por encima de los siglos y veamos, para completar nuestra imagen del hondero entusiasta, a una figura gigante en la historia universal, a otro orador, en otras circunstancias, que va a cambiar también la dirección del horizonte. Nos dice José Ortega y Gasset en su ensayo Mirabeau o el político. Pero el pensamiento político es solo una dimensión de la política. La otra es la actuación. Sin preverlo él mismo, Mirabeau encontraba en él, mágicamente presto, el formidable instrumento para la nueva forma de vida pública, la oratoria romántica, la magnífica musa vociferante de los parlamentos continentales que sopla como el espíritu divino sobre las aguas, sobre el alma líquida de las muchedumbres, haciendo tormentas e imponiendo calmas. El efecto de su primer discurso fue electrizante. Un testigo de la sesión, el reflexivo Dumont, nos lo dice. En el tumultuoso preludio de las comunas no se había oído aún nada comparable en fuerza y dignidad. Fue como una delicia nueva, porque la elocuencia es el encanto de los hombres reunidos. Su estatura enorme, su cabeza de gigante y la cabellera ampulosa que la aumentaba, le daban un aire de león. Se dirá que todo eso, oratoria y pelambre y leonismo, es retórica. Ya es bastante que fuera retórica. Pero demos que solo sea eso. No es retórica, en cambio, su valor personal y la especie propia al político, que es el valor ante los encrespamientos multitudinarios. Si entera la Asamblea Nacional se levanta contra él, Mirabeau no se inmuta, no pierde un quilate de serenidad. Al contrario, su mente se aguza, penetra mejor la situación, la hace transparente, la disocia en sus elementos y pasa gentil al otro lado, llevando a la rastra domesticada aquella misma asamblea unos minutos antes tan arisca y tan fiera. Este es el orador de la Revolución Francesa. Interesante sería el análisis para encontrar las causas que han determinado que los grandes políticos sean generalmente oradores. Cada quien ha usado la oratoria circunstancialmente, pero han coincidido en hacer de la palabra una fuerza de su política. El orador así resulta un intelectual. No puede ser solo un retórico, de la misma manera que el político no puede ser exclusivamente un hombre de acción. José Ortega y Gasset, en el mismo ensayo sobre Mirabeau, nos aclara: conviene dar nombre a esa forma de intelectualidad que es ingrediente esencial del político. Llamémosla intuición histórica. En rigor, en realidad, con que poseyese esta le bastaría, pero es muy poco verosímil que pueda darse en una mente sin haber previamente aguzada por otras formas de inteligencia ajenas por completo a la política. César, mientras cruza en su litera los Alpes, compone un tratado de analogía, como Mirabeau escribe en la prisión una gramática y Napoleón en su tienda de campaña sobre la nieve rusa el minucioso reglamento de la comedia francesa. Yo siento mucho que la veracidad me obligue a decir
que no creeré jamás en las dotes de un político de quien no haya oído cosa parecida. ¿Por qué? Muy sencillo. Esas creaciones suplementarias y superfluas son síntoma inequívoco de que esos hombres sentían fruición intelectual. Y concluye, no se pretendan excluir del político la teoría, la visión puramente intelectual. A la acción tiene en él que preceder a una prodigiosa contemplación. Solo así será una fuerza dirigida y no estúpido torrente que bate dañino los fondos del valle. Lindamente lo dijo hace 5 siglos el maestro Leonardo. La teoría es el capitán y la práctica es el soldado. Igual argumentación se aplica a los oradores. Sin doctrina no hay orador posible. No le negamos su valor como intelectual. Solo aquel que ha quemado sus pestañas sobre los libros será capaz, cuando llegue su hora de actuar, de conmover y de convencer a su pueblo. Y el orador está conformado para ser guía, rector, maestro, conductor de pueblos. Timón, en el libro de los oradores, nos dejó como herencia el retrato de Danton, el gigante, el monstruo denominador de la palabra, el árbitro de las pasiones durante la Revolución Francesa. Tenía como Mirabeau, visto de cerca, la tez morena, facciones chatas, frente arrugada, una fealdad repugnante. Mas, como el orador de la Constituyente, visto de lejos y en una asamblea, atraía las miradas por su fisonomía característica y por esa belleza varonil que es la belleza de los oradores. Mirabeau tenía el aspecto de león, Danton del álano, emblemas ambos de la fuerza. Naturalmente elocuente Danton en la antigüedad, con su voz retumbante, sus ademanes impetuosos y las colosales figuras de sus discursos, hubiera gobernado las tempestades de la multitud. Orador del pueblo, tenía las pasiones de éste, comprendía su índole, hablaba su idioma, exaltado pero sincero, sin hiel pero sin virtud, sospechado de rapacidad, aunque murió pobre, cínico en sus costumbres y conversación, sanguinario por sistema, mas no por temperamento. Cercenaba las cabezas, pero sin odio como el verdugo, y sus manos maquiavélicas chorreaban de la sangre de las víctimas de septiembre. Política tan falsa como abominable, Danton excusaba la crueldad de los medios por la grandeza del fin. Y así, Timón nos ha regalado una imagen colosal de Danton. Fue la gran revolución, solo que la revolución fue devorando como lo hace habitualmente a sus propios hijos. El duelo de Danton y de Robespierre fue en cierto modo el choque de 2 estilos oratorios, 2 estilos de vida. Una frase contundente del mismo Timón los define, siendo tan parecidos cuando en realidad fueron tan diferentes. Nos dice, Danton, como un león, arrojábase valerosamente sobre su presa. Robespierre, como una serpiente, se enroscaba en torno de su víctima. Robespierre tenía más talento, Danton más genio. La oratoria de Danton es impetuosa, golpea. La oratoria de Robespierre penetra para destruir. Desde el tiempo de Demóstenes, la oratoria fue el factor de las grandes decisiones. El orador tenía el complicado papel de orientar, de señalar lo que tenía que hacerse, de aconsejar los medios para hacer las cosas y de entusiasmar, inflamando a los oyentes para que la voluntad entrara en tensión. Lo explica así Demóstenes en su discurso denominado En pro de las simorías. Me propongo deciros de qué modo, en mi opinión, podrías prepararte mejor, porque aun cuando todos fuéramos hábiles oradores, estoy seguro de que con ello vuestros negocios no andarían mejor, en tanto que si surgiera solamente un orador cualquiera que os pudiese persuadir y explicaros cuáles preparativos son necesarios, su importancia y de dónde debéis obtener recursos que sean útiles a la ciudad, desaparecerían todo el temor actual. Eso es lo que yo intenté hacer, si puedo, pero antes os diré brevemente cuál es mi opinión sobre lo que es conveniente hacer con el rey. La crítica dice de esta locución: más sobrio, pesado, macizo, conciso, con periodos más académicos.
trabajados con frases lapidarias y poco digeribles para un público profano. Prodigio de diplomacia y de habilidad psicológica, revela un profundo conocimiento de la manera de ser de su pueblo y, sobre todo, es una magnífica lección del arte de salvar dificultades y capear las más difíciles tempestades políticas. Algunos oradores, frente a lo que creían una amenaza de Artajerjes, aconsejaban la guerra, pero Demóstenes, que conocía la división interna de los griegos, posponía la acción, si bien aconsejaba estar preparados para cualquier eventualidad de ataque. Hemos visto así, a través de estos espejos donde se reflejó la visión de algunos oradores, solo algunos, que en el mundo han sido algo así como los honderos del entusiasmo, honderos entusiastas, porque sus discursos han cruzado velozmente el espacio y el tiempo, y sus impactos han tocado y modificado el curso de la historia. Diremos por último, todo hondero ha practicado previamente el tiro de su honda. No se improvisan. Los jóvenes del campo, hábiles en esta arma, se han pasado días enteros lanzando sus proyectiles sobre árboles, sobre rocas, afinando su destreza y su puntería. Así es con el orador. Así es con todas las expresiones del arte y de la inteligencia. No es bastante el genio innato. Es indispensable la técnica que se adquiere con la repetición. Plutarco en Vidas Paralelas, pormenoriza la biografía de Demóstenes y nos relata cómo este insigne y gigantesco orador preparaba su actuación y se desvelaba buscando la perfección en sus discursos. Nos dice en una parte de su ensayo: cuéntese que se presentó un ciudadano pidiéndole su patrocinio y refiriéndole que le habían dado de golpes, y Demóstenes le replicó: me parece que no hay tal cosa. No has sufrido nada de lo que dices. Y que levantando aquel la voz y diciéndole a gritos: ¡con que yo no he sufrido nada, Demóstenes! Y entonces le responde: sí, a fe mía, ahora oigo la voz de un hombre que ha sido agraviado y ofendido. De tanto influjo le parecía para conciliarse crédito el tono y el gesto del que hablaba. ¿De dónde tendríamos que deducir, una vez más, que el orador ha de ser considerado como un atleta que es necesario que gaste la mejor parte de sus días en el gimnasio, en la pista de carreras, a fin de que sus músculos adquieran con el repetido ejercicio su mayor vigor y su máxima elasticidad? No son solo las ideas, sino el órgano con que las expresa, la voz, el gesto, el ademán, la emoción. Todo ello se mezcla en el discurso a fin de que se mejore el procedimiento que expresa las palabras y con las palabras justas, las ideas precisas. Hay muchos Goliaths en el mundo. Hay pocos como David, el hondero dispuesto a lanzar valerosamente su piedra salvadora. Hay muchos problemas en el mundo. Problemas económicos que señalan la terrible desigualdad en el reparto de la riqueza, de los privilegios. Problemas morales que encumbran a los malvados y humillan a los varones de talento y probidad. Problemas políticos en que el poder, la ambición de poder, continúa siendo la llave del horizonte. Hay problemas y faltan oradores que se levanten en la tribuna a responder por el pueblo. Alguna vez los moralistas por oficio se han quejado de que los jóvenes en el mundo ruedan desconsoladamente como una turba de rebeldes sin causa. La verdad es otra para explicar la protesta, que como un fantasma rodea al mundo. Lo que hay son muchas causas nobles en busca de rebeldes. ¿Qué hacen los oradores que no han incendiado las tribunas para iluminar la historia? Los periódicos gotean sangre, desmanes, injusticias, asesinatos, opresión, esclavismo, entuertos, crímenes. ¿Qué hacen los jóvenes oradores que no lanzan sus discursos desde la onda de la rebeldía? ¿Qué hacen los jóvenes oradores que no lanzan sus discursos desde la onda de su rebeldía? Goliat se pasea orondo y satisfecho. Goliat es dueño del paisaje. No viste armaduras pesadas, viste elegantemente. Usa los medios que la técnica le prodiga. Maneja los millones del tesoro universal. Insulta con su poder. Dios había dicho: no adorarás ídolos delante de mí,
pero Goliat ha levantado las columnas de un nuevo templo fastuoso y deslumbrante. En este templo puede verse con frecuencia esta escena dolorosa. Una mañana, toda vestida de nubes, el aire estaba crucificado en una cruz de humo y de neblina. Jesús, seguido de sus discípulos amados, penetró al templo. El templo estaba congestionado de mesas donde se exhibían los más variados objetos de venta. Era un rebosante y pintoresco mercado. Jesús, con los ojos tristes y colgados de la lejanía celestial, apenas si pudo caminar algunos pasos. De inmediato fue requerido por el comandante de los policías especializados que atestaban la iglesia. Jesús fue instado a salir de este recinto. ¿Qué haces aquí, hijo de Israel? Este es un pacífico mercado y tú vienes a traer alboroto y escándalo. Mi casa es casa de oración, alcanzó a musitar el rabí, pero fue interrumpido violentamente y tomado del brazo con energía, instado a salir. ¿Qué casa de oración y qué cuernos? La oración es el opio de los pequeños burgueses. Lo que nos importa es el factor económico, el comercio, la banca, la agricultura. Y escoltado por los polizontes, Jesús, el poeta de Galilea, fue depositado con sus discípulos en mitad de la calle. Una de las manifestaciones del romanticismo en la historia es tratar de evadirse de la época en que se vive, de escapar del espacio-tiempo que le toca para soñar con una etapa diferente. Así, los románticos idealizaron la Edad Media, las cruzadas, los países del Oriente, la eterna utopía. El hombre contemporáneo no necesita escapar de su presente. Abrimos las ventanas y contemplamos un panorama de inéditas aventuras. El aire de los héroes nos espera. Lo inaudito, la sorpresa, lo imponderable, todo está al alcance de nuestras manos. Históricamente el medio está plagado de posibilidades, de empresas que realizar. Los caminos de la Mancha incitan nuestra fantasía. Hay que intentar poner en el gobierno de los actos un poco de imaginación. La imaginación es el centro de la conducta. Los oradores, sobre todo los oradores jóvenes, tienen enfrente una tribuna alta, magnífica, prometedora, la tribuna del pueblo, que los solicita y los llama. La palabra es luz. Nos rodean las tinieblas de la duda, de la incertidumbre, de la zozobra. ¿Qué hacen los oradores que no levantan la llama de su palabra para mostrar el camino de los hombres a un mundo atribulado? La palabra es luz. Nos rodean las tinieblas de la duda, de la incertidumbre, de la zozobra. ¿Qué hacen los oradores que no levantan la llama de su palabra para mostrar el camino de los hombres a un mundo atribulado? Imaginamos David tímido, pusilánime, desconfiado, silencioso. Esta es la hora de David. Cada orador joven debe ser David encendido. El orador habla para encender a los demás, para mostrarles el rumbo. No impone senderos, lo señala. Cada quien podrá, según su conciencia, optar por el norte o por el sur, por el oriente o por el poniente, pero andar, avanzar, vivir, en suma, con la plenitud de la vida. Frecuentemente pensamos que ya todo está dicho, hecho, concluido. No olvidamos que nos ha tocado en suerte una filosofía dinámica, fáustica, que la verdad que proclamó simbólicamente Jesús de Galilea marca el signo de nuestro tiempo. Mi Padre trabaja todavía. Y si el Padre trabaja, ello quiere decir que el fenómeno de la creación no ha finiquitado, que prosigue, que la metamorfosis es quizá la ley suprema de la existencia. La creación fue iniciada con el Verbo. En el principio fue el Verbo, cabe decir la palabra. Creamos y recreamos palabras. Renovamos la naturaleza de las cosas con el nombre. Les damos resonancia, horizonte, infinitud con el adjetivo. Las ponemos a marchar y a cumplir su sino con el verbo. Las cosas están como si no estuvieran, como si no fueran sin su ser, en tanto que no las hemos nombrado. Adquieren su identidad al nombrarse. No sobran los oradores, faltan. Este es un periodo de silenciosos, de mudos, de mutilados de la lengua.
El miedo, la obediencia, el conformismo, la esclavitud, como quieras llamar a este fenómeno social, ha corrompido a los varones en la tierra. Es posible que en su interior nadie esté conforme con el correr de los sucesos, pero nadie protesta. Si acaso murmuran, sigilosamente hilvanan chascarrillos, chistes, epigramas, pero todo entre dientes, confuso, escondido, entre las sombras y anónimo, como el viento que lleva y trae fácilmente. ¿En dónde está Savonarola, que no arremete con su batallón de palabras ardientes en contra de los conculcadores de la virtud y de la honradez? ¿En dónde están los oradores que a mitad de la plaza pública gritan su inconformidad contra Juan Aldudo? La palabra es plata y el silencio es oro. Así lo dijo la sabiduría árabe. Es posible que así sea, pero a condición de que no existieran motivos y causas de protesta, a condición de que la vida fuera justa, bella, buena. De otro modo, hacen falta oradores.